Beethoven íntimo. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 y fue bautizado el día siguiente, como era costumbre en esa época, razón por la cual en algunas de las biografías aparece como fecha de nacimiento el 17 de diciembre. En Bonn, ciudad situada a orillas de la ribera occidental del río Rin, pequeño estado dependiente de Viena y capital de los principales electores de Colonia que tenían funciones eclesiásticas y seculares. Contaba con más o menos 12.000 habitantes, sin industria, sino población mayoritaria de artesanos, funcionarios y cortesanos al servicio del príncipe elector Maximiliano Francisco, hombre de profunda cultura, amante de las artes, benefactor de músicos, filósofos y escritores, amigo e impulsor de Beethoven tanto en Bonn como en Viena. También se destacó por aceptar con beneplácito las nuevas ideas de la Ilustración. Alemania en ese momento era un país sin cohesión política, dividida en una multitud de pequeños estados. Históricamente hablando, hasta la independencia de Bélgica en 1830, los Países Bajos del Sur eran disputados por los franco-españoles y franco-austriacos durante los siglos XVII y XVIII. Tras la campaña de 1794 de las guerras revolucionarias francesas, los Países Bajos fueron invadidos por Francia, terminando de esta manera con el mando español y austriaco en aquella zona y reunificándose como Reino Unido de Países Bajos, que tuvo lugar a finales del Imperio francés en 1815, tras la campaña de Napoleón. Y aunque la historia revolucionaria antecede y continúa, se trata de explicar el hecho de que Ludwig venía de familia de ascendencia española y la razón por la cual algunos lo llamaban el español. Su bisabuelo Michael van Beethoven era panadero aprendiz y llegó a panadero en jefe. También se ocupaba de la compra y venta de pinturas en el mercado del encaje malinés. Se casó con María Ludovica Stuykers. A pesar de la posición económica, la familia tomó varios préstamos hipotecando sus propiedades, adquiriendo así grandes deudas. Por esta razón el bisabuelo abandonó Malines rumbo a Bonn, donde vivían ya sus 2 hijos. Uno de estos hijos sería el abuelo de Ludwig con su mismo nombre, Ludwig van Beethoven, quien se casó con una alemana de nombre María Josefa Pohl. Cabe resaltar que el apellido Beethoven significa en flamenco campo de remolachas, por lo cual algunos lo pronunciaban Beethoven entre plebeyos y bromistas y Beethoven entre los supuestamente sabios. También la partícula von significaba de, para dar cuenta del sitio de origen y no un abolengo como se pensaba acerca de Beethoven. Así que eran de Beto, una aldea en Limburgo, en Bélgica. El abuelo Ludwig, según la tradición del arte flamenco, fue niño del coro de Malinas, organista en Lovaina y cantante de ópera, siendo nombrado músico de la corte en Bonn y aumentando también sus ingresos en el negocio de exportación de vinos. De allí nació la afición de su esposa a la bebida, tanto que fue internada en un asilo en Colonia, donde finalmente falleció. También podría decirse que debido a esta adicción, su hijo Johann, padre de nuestro Beethoven, probablemente heredaría su adicción al licor. El abuelo Ludwig y María Josefa tuvieron varios hijos, de los cuales solo sobrevivió Johann, a quien su padre le enseñó música y canto. A los 16 años recibió el título de músico de la corte, pero dado su menor talento, jamás llegó a suceder a su padre como maestro de capilla. En 1767, Johann se casó con María Magdalena Keverich, de 20 años, la cual se había casado antes, matrimonio que solo duró 2 años ante el fallecimiento de su esposo.
El abuelo Ludwig al comienzo se opuso rotundamente a la boda, precisamente por ser ella hija de un cocinero. Preocupado siempre por el abolengo, él sentía que por ser músico pertenecía a otra clase social, a pesar de que también trabajaba al servicio del elector, como casi todos allí en Colonia. No asistió a la boda, aunque finalmente se reconcilió con su hijo. Johann paulatinamente se refugió en la bebida hasta ser un alcohólico, desatendiendo así todos los deberes en el hogar. María Magdalena pronto enfermó de tuberculosis, lo cual fue minando su salud poco a poco. Fue derivarse de esta situación que vivía diariamente en su hogar. El carácter melancólico, retraído, triste y sumiso que alimentó el concepto de mala madre que la sociedad le asignó. Sin embargo, ella era una madre cariñosa, dulce, generosa y paciente, pero con una relación distante con sus 3 hijos sobrevivientes y con su esposo, razón por la cual nunca intervino en el tipo de educación violento que éste ejercía sobre Beethoven. Tuvieron 7 hijos, 4 de ellos no llegaron a la edad adulta, siendo Ludwig el segundo hijo de la pareja. Sin contar con muchos detalles sobre su infancia, se sabe que su abuelo murió cuando Beethoven contaba con 3 años, pero a través de toda su vida siempre lo recordaría como un gran músico, un abuelo cariñoso y figura representativa en su hogar en cuanto a la influencia musical. Los 3 hermanos eran abandonados frecuentemente en manos de la servidumbre del castillo. Ludwig era un niño desaliñado, descuidado en el vestir, producto de los pocos cuidados que le brindaba su madre y que propiciaba las burlas de los compañeros de escuela por su aspecto, gritándole cosas de este estilo. ¿Cómo andas tan sucio otra vez? Debieras mantenerte limpio. A lo que él respondía con vehemencia: ¿qué importa? Cuando yo sea un señor, nadie me pondrá reparos. Ante todas estas situaciones de violencia, carencias y humillaciones por parte de su familia y de los demás, se fue forjando en la sensibilidad de Ludwig sentimientos de protección hasta el final de sus días, hacia su padre, su madre y sus hermanos, y también un cuidado desmedido por el dinero que les había sido tan esquivo para la economía familiar, apuntalando el orgullo que forjó su fuerte y controversial carácter. En el hogar de los Beethoven se respiraba música, pero Ludwig era sometido por el rigor de su padre a extenuantes ejercicios diarios en el piano, el violín o la flauta, con el propósito de presentarlo como un niño prodigio, acción que ya había realizado antes el padre de Mozart con este, aunque de manera cariñosa. Con el ánimo de ganar mucho dinero para sostener su adicción al licor, Johann extremaba más el grado de exigencia en cuanto a la educación musical que prodigaba a su hijo, al punto que si llegaba a medianoche de las tabernas borracho, levantaba al niño, lo hacía tocar, si se equivocaba lo golpeaba y lo obligaba a seguir estudiando por horas hasta que interpretara de manera precisa las lecciones, y si no lo lograba, hay informes de que era encerrado en el sótano como castigo. Beethoven con el tiempo debía salir a la calle a buscar a su padre a las tabernas y traerlo de regreso a casa. En cierta ocasión debió rogar a la policía que no se lo llevasen por un altercado que había provocado. Estas y otras circunstancias fueron volviendo a Beethoven más solitario, retraído e introvertido. Pero la desgracia continuaba persiguiendo a la familia de Ludwig. A sus 7 años se produjo un gran incendio en el ala occidental del palacio donde residían. Recordemos que los músicos eran sirvientes de la corte y por lo tanto vivían allí una vez trabajaran para el príncipe. El fuego se extendió por espacio de 5 días, causando terror y grandes pérdidas entre la población. Esto obligó a su familia a regresar a su anterior residencia a orillas del río Rin, en la ciudad de Bonn, lo cual los tranquilizó pensando
en que la abundancia de agua evitaría futuros incendios. Pero lamentablemente, 7 años más tarde se desbordó el río y los Beethoven tuvieron que huir nuevamente y saltar horrorizados por la ventana del primer piso. Pareciera que la adversidad estuviera ensañada con Ludwig, pero a su vez podemos pensar que quizás lo estaba preparando y puliendo su sensibilidad para lo que se tejía sobre su destino. Pero volvamos a su infancia. Sus progresos fueron rápidos y decisivos. Dominaba el teclado, adquiría conocimiento de las reglas y cánones musicales, y así a los 7 años ya había probado su fama, pues era admirado como niño virtuoso. Debemos decir que su padre siempre lo presentaba como 2 años menos de los que tenía realmente, con el ánimo de impresionar aún más al público. Tocó frente a la corte de Bonn, pero su primera presentación en un concierto como tal, con un público verdaderamente amplio, fue en Colonia en 1778 en la Sala de las Academias Musicales. De tal evento se conserva un documento, pero al parecer no fue un acontecimiento de éxito como lo esperaba su padre, quien decidió que su hijo necesitaba un maestro que diera continuidad a su educación musical. Beethoven tocaba el violín, la viola, la flauta, el órgano, el clave y finalmente el clavicordio. Este último permite tocar con diferentes dinámicas entre piano suave y el forte fuerte. Valga decir de paso que los italianos crearon el pianoforte, actual piano, instrumento que se convirtió en pieza fundamental para las grandes creaciones de Ludwig. Para todas estas tareas, el tiempo de práctica musical fue robado a la escuela, pues en 1781 sus padres decidieron sacarlo de allí, aludiendo que no aprendía mucho. A pesar que no era muy eficiente con las matemáticas y la ortografía, sabía el suficiente latín para entender los textos sobre los que compuso música, y además su conocimiento en francés le permitió leer grandes obras de su tiempo. En 1779, Tobias Pfeiffer, músico clavecinista y oboísta ambulante que recorría Alemania ofreciendo sus talentos a la corte o a familias nobles, se hizo amigo del padre de Beethoven y éste se lo llevó a vivir a su casa con el fin de que fuese el maestro de su hijo. El problema era que Pfeiffer también era adicto al licor, así que se convirtió en el compañero de borrachera del padre de Beethoven, con el cual llegaba muchas veces a medianoche a casa completamente borrachos. Levantaban a Ludwig para tomarle sus lecciones y lo hacían tocar hasta la madrugada. El maestro Tobías reconocía el extraordinario talento del niño. No dejaba pasar un solo día sin escucharlo, aunque de manera arbitraria resultó un maestro con deficiente pedagogía y disciplina. Afortunadamente, poco después desapareció de sus vidas y fue reemplazado por otros músicos paulatinamente, hecho que repercutía en el estudio de Ludwig y lo tomaba algo caótico e incontinuo, pero a su vez y paradójicamente sirvió para que el niño practicara su pasión, improvisar. Se hizo amigo del organista de la iglesia franciscana, tomó lecciones de él y consiguió un pequeño puesto de organista en la misa de las 6 de la mañana. A finales de 1781, Ludwig emprendió con su madre una gira por Holanda, lugar al que Beethoven prometió no volver, lo cual efectivamente cumplió. Una de las razones fue el frío extremo y otra fue que, a pesar de tocar en algunas casas particulares, la retribución monetaria fue mínima, hecho que alentó a decir a Beethoven que los holandeses eran unos ávaros. Hay que señalar que ni la gira ni las palabras son hechos que se hayan podido comprobar realmente. En 1782, Beethoven recibió clases del maestro Christian Gottlob Neff, pianista, músico de cámara, director de orquesta, compositor de óperas y organista de la corte.
Por fin parecía que alguien empezaba a comprender al joven genio. Neefe le dio la disciplina mental y musical que necesitaba y también inculcó en su alumno ideas de Goethe, Voltaire y la Ilustración. Había sido educado por el gran músico Moisés Mendelssohn, así que su enseñanza fue decisiva en la musicalidad de Beethoven. Gracias a Neefe, tuvo acceso al teatro de la corte para tocar el clave como ayudante, conociendo así las óperas, también a la publicación en Mannheim de sus primeras piezas realizadas de niño, como las 9 variaciones para clavecín en do menor sobre una marcha de Dressler, 3 sonatas para clave dedicadas al príncipe elector en 1783, un concierto para piano en mi bemol mayor, 3 cuartetos para piano y cuerda, piezas para clave y canciones diversas. Para esta época, Beethoven recibía también ayuda y apoyo del joven pianista de 21 años Fernando Conde de Wallstein-Wartenberg, quien había venido al Rin desde Viena acompañando al príncipe elector de Habsburgo. Este conde, amante de la música, idealista, admirador de las improvisaciones en el piano de Beethoven y conociendo su condición económica, obtuvo del príncipe elector dinero para el joven músico y algunos honorarios extras como si fuese de la corte. El conde llegó a ser uno de sus grandes amigos e incluso intervino para que Ludwig fijase su residencia en Viena. Más adelante, con estas acciones se hizo merecedor de la sonata a Wallstein que le dedicó Beethoven 20 años más tarde. Aunque Ludwig alcanzó fama por su interpretación de los preludios y fugas compuestos por Johann Sebastian Bach en todas las tonalidades mayores y menores de la gama cromática, ya componía piezas musicales propias de estimable importancia. Entre estas se encuentran las famosas variaciones sobre la marcha de Dressler mencionada anteriormente. Beethoven logró progresar bastante y ello le permitió alcanzar el nombramiento de segundo organista de la corte con un sueldo de 150 florines. A los 16 años cumplidos, en el año de 1787, viajó a Viena donde conoció a Mozart. Contaba con 31 años de edad. Tocó para él, pero lo elogió fríamente, así que Ludwig, ardiendo por hacerse valer ante el genio, le pidió un tema para improvisar. Así lo hizo Mozart e inmediatamente comenzó Beethoven a hacer variaciones durante 3/4 de hora. Se dice que Mozart escuchaba con asombro creciente y luego hacia el final fue de puntillas hasta donde algunos amigos que escuchaban en el cuarto inmediato y dijo: «Atención a él, dará que hablar en el mundo». Luego de aquel encuentro, Beethoven jamás volvió a ver al maestro. Debió regresar a Bonn, ya que le informaron que su madre se encontraba gravemente enferma, así que partió inmediatamente. Este encuentro aparece en la mayoría de las fuentes consultadas y en otras se dice que no sucedió realmente, pues Beethoven nunca hizo mención del maestro en ninguno de sus cuadernos, escritos ni cartas. Aunque Ludwig apreciaba a Mozart y ejerció una gran influencia sobre su música inicialmente, Beethoven tenía expectativas y proyecciones diferentes, así que podría haber pasado este hecho por alto, ya que al cabo de 4 años fallecería Mozart y debía forjar su propio camino en Viena sobre el gran legado que el maestro había trazado. A los 3 meses aproximadamente, su madre murió, hecho que causó gran tristeza a Beethoven, quien afirmaba a menudo que ella era su única amiga. La mujer murió el 17 de julio de 1787 a los 40 años en medio de preocupaciones, miseria y agotamiento. Antes de la muerte de su madre, habían muerto 3 de sus jóvenes hermanos y después de la muerte de Magdalena,
Murió a los pocos meses su hermanita menor de 1 año, así que Ludwig asumió la responsabilidad por su padre y sus 2 hermanos, parece que a pedido de su madre, aunque esto ya venía haciéndolo desde siempre. Sumado en el más profundo dolor, escribió a su amigo, el doctor Schaden de Augsburgo, quien le había dado dinero para su regreso. He estado sufriendo de asma que puedo, me lo temo, convertirse finalmente en tisis. A esto se añade la tristeza, un mal casi tan grande como mi enfermedad. En 1789 solicita al elector el retiro de su padre alcohólico, ya que había llevado a la ruina la economía familiar y así poder garantizar la manutención. Petición que fue aceptada dándole solo la mitad del sueldo que le pertenecía a Johann y la otra mitad agregada al sueldo de Ludwig. Ante este alivio en el aspecto económico, se inscribe como estudiante en la Universidad de Bonn para seguir los cursos de literatura alemana, quizás sin consagrarse del todo a ello, pues ocupaciones como su trabajo hacia el lector, las clases de los alumnos de su padre que renunciaban y que él trataba de conservar, y su mismo trabajo musical no daban tregua. El orgullo de Ludwig no toleraba la caridad, así que sus amigos le proporcionaban oportunidades de ganar dinero, amigos como los Breuning, una familia compuesta por la madre viuda y sus 4 hijos, quienes le ayudaron a superar las adversidades y seguir formándose en estudios literarios. La señora Leonore von Breuning era una mujer extraordinaria quien reconocía la grandeza de Beethoven. Fue su mejor amiga y poseía un bello carácter que le recordaba a su madre. Introdujo a Beethoven en su círculo familiar y él, a cambio de tanta bondad, le daba clases de música y piano a sus hijos. Franz Gerhard Welleger, un joven médico algunos años mayor que él, era muy cercano con la familia y a su vez constituía un gran amigo con quien compartiría correspondencia una vez que éste se instaló en Viena. Pasados varios años, Franz llegó a casarse con Eleonora y mucho más tarde fue biógrafo de Beethoven. Se dice que si Ludwig no supiese que Welleger se había enamorado de ella, quizás se hubiese convertido en su pretendiente, pues fue una mujer muy especial para él y quizás su primer amor, a la cual recordaría para siempre con mucho respeto. Beethoven se había enamorado brevemente de algunas jóvenes, como Jeanne von Onrath, amiga de la familia Breuning y novia de un militar con el cual se casó finalmente, de María Anna von Belstenhorst, una de las bellas alumnas, de Barbara Koch, quien nunca prestó atención a las intenciones amorosas de Ludwig, y por último de Eleonore von Breuning, ya mencionada anteriormente. Otro de sus grandes amigos íntimos fue el aristocrático conde Ferdinand von Waldstein, 8 años mayor que él, quien le fue presentado por los Breuning. También era un gran músico, le dedicó una sonata a Ludwig, el opus 53, y lo ayudaba económicamente sin que éste lo supiera. Fueron compañeros en la orquesta de la corte, donde eran miembros. Estudiaban largas horas música y el joven le regaló un piano a Beethoven, quien tocaba el violín en la orquesta de la ópera organizada por Max Franz en 1789. Vestidos por el elector de trajes rojos y guarnecidos de oro, conformaban una excelente orquesta de grandes músicos que hacían las delicias de los presentes. También ayudaron a Ludwig a superar las adversidades y a seguir formándose en estudios literarios sobre grandes autores clásicos como Kant, Voltaire, Rousseau, Goethe y Schiller, entre otros. Las simpatías políticas de Beethoven eran peculiarmente liberales y su juventud coincidió con el mayor movimiento en favor de la libertad que había conocido hasta entonces el mundo. Debemos tener presente la Revolución Francesa y las tremendas fuerzas desencadenadas por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pues afectaron profundamente a Ludwig y su gran obra musical.
Antes de empezar el gran camino que Ludwig recorrió en Viena, debemos mencionar que no solo se dio a conocer en Bonn con sus interpretaciones de grandes músicos como Bach, Mozart, Gluck, Salieri, Cimarosa y Gretry, sino también con sus propias composiciones. En marzo de 1792, el elector luchaba por salvar a los aristócratas de Bonn que acudían a él por protección, especialmente después de la declaración de guerra entre Austria y Francia en abril del mismo año. En octubre marchaban sobre el río Rin un ejército francés. En diciembre de 1792, a través de su asamblea legislativa, Francia le declaró la guerra al rey de Bohemia y Hungría, el emperador Francisco, y en agosto fue destituido el rey Luis XVI. El 20 de septiembre en Valmy, el ejército de los Sans-Culottes mantuvo en jaque a los prusianos y en noviembre los austriacos fueron expulsados de Bélgica. La Francia revolucionaria ambicionaba derrocar a las monarquías y vencer a las tiranías. Ya en noviembre Ludwig tenía todo ordenado para el viaje hacia Viena. Un año antes, en 1791, había muerto Mozart, abriendo paso para su sucesor en las grandes cortes. Si bien estaba Haydn, ya contaba la fecha con 60 años. Este viaje prometedor había sido auspiciado por el elector a petición del conde Waldstein y sugerido por Haydn, que deseaba ser el maestro tan virtuoso e impulsivo joven a quien había conocido ahí en Bonn en uno de sus viajes a Londres. Cabe recordar las bellas palabras que le escribe Waldstein a su amigo en el libro de las despedidas. Querido Beethoven, ahora viaja usted hacia Viena para cumplir su deseo tanto tiempo contrariado. El genio de Mozart llora la muerte de su pupilo. En el inagotable Haydn encuentra asilo, pero no ocupación. En usted desea volverse a unir con alguien. Reciba mediante una aplicación ininterrumpida el genio de Mozart de las manos de Haydn. Su verdadero amigo Waldstein. Al mismo tiempo, cientos de personas huían, al igual que la corte abandonaba el palacio buscando seguridad para ellos y para sus archivos. En la madrugada del 2 o 3 de noviembre de 1792, Beethoven partió hacia Viena con un compañero y estuvo a punto de caer prisionero en Coblenza. Al respecto, anotó Beethoven en su libreta que dio al postillón una gran propina, porque con peligro de ser apaleado, nos condujo a través del ejército de Hessen, llevándonos como un diablo. Finalmente el músico llegó a Viena y desde entonces la capital austríaca fue su lugar de residencia. Inicialmente vivió en una buhardilla alquilada llena de goteras y fría, y luego se trasladó a la primera planta de la casa. Su fuerza y originalidad en sus improvisaciones improvisó tanto al príncipe Lichnowsky que éste lo invitó a vivir en su palacio, donde fue acogido de inmediato, brindándole atenciones y comodidades, especialmente por la esposa del príncipe, quien se dedicó a cuidarlo como a su propio hijo. Las clases con papá Haydn, como le llamaba Ludwig, dieron inicio. Ahora su maestro era este extraordinario músico que supo reconocer su ingenio. En una ocasión, Beethoven le mostró sus primeras composiciones, a lo que el maestro le dijo: «Tiene usted mucho talento, tiene una fuente inagotable de inspiración, tendrá ideas que nadie ha tenido aún. Siempre se encontrará con sus obras algo extraño e inesperado. Habrá cosas hermosas, incluso admirables, pero de tanto en tanto algo extraño o sombrío». ¿Presintió Haydn que su alumno llevaría la música hacia territorios desconocidos? Sus clases duraron poco más de un año y en 1794 Haydn viajó a Inglaterra. Quiso llevar consigo a Ludwig, pero este plan fracasó
así que lo dejó en libertad para continuar sus estudios con otros maestros importantes como Johann Battista Schenk, especialista en contrapunto, con Salieri, el viejo rival de Mozart, sobre composición musical, modulación, ritmo, metro, etc. Y más tarde aprendió con el maestro Alois Forster música para cuartetos. Este mismo año llega a Viena su hermano Karl, del cual Beethoven se hace cargo. En esta época, el músico residía en el palacio del príncipe Linovsky, con un caballo y un lacayo a su disposición, y a pesar de todas las comodidades que le fueron brindadas, llegó a tener desacuerdos con el príncipe cuando Ludwig se sentía presionado o utilizado para tocar en las reuniones de palacio. Podía llegar a exasperarse tanto que en cierta ocasión tuvo un serio altercado con el príncipe y le gritó: «Príncipe, lo que vos sois, lo sois por azar de nacimiento. Lo que yo soy, lo soy por mi propio mérito. Príncipe los hay y los habrá millares. Beethoven no hay más que uno». En medio de esta fervorosa situación, improvisa variaciones sobre temas favoritos de actualidad en las escasas veladas de salón de libre acceso y compone su primer gran obra mayor, 3 tríos para piano opus 1, la cual presenta al año siguiente en su primer concierto público. Así comenzó a fijarse en él, pues ponía tanta fuerza en sus interpretaciones como ejecutante, como pianista solista, improvisador y maestro, que los oyentes expresaban sentimientos de gozo y admiración, convirtiéndose en el preferido de la aristocracia de Viena, por lo cual atrajo discípulos entre los jóvenes profesionales más brillantes y las damas bellas, jóvenes y elegantes de la alta sociedad. En este mismo año, 1795, Beethoven le propone matrimonio a Magdalena Willmann, y joven cantante de ópera y primera voz en el Teatro Nacional de Bonn, que se encontraba en Viena. Pero ella se niega, aduce que él es feo y medio loco. En 1796 regresa a Viena después de su gira triunfal en Praga, Dresde, Leipzig y Berlín, y posteriormente ofrece un concierto en Budapest. Desde 1796 hasta 1799 compone fervorosamente. Entre estas composiciones se encuentra la famosa Sonata para piano número opus 8, dedicada a su mecenas y protector, el príncipe Karl Linovsky. Esta obra, de las piezas más conocidas de Beethoven, es especial el segundo movimiento, lleno de ternura y melancolía. Para la época, estudia con el maestro Salieri y compone su primera sinfonía, estrenada en el año de 1800. Este mismo año también compone su segunda sinfonía. Seguro de sí mismo y decidido como pocas veces lo haya estado un compositor a emprender un nuevo camino, empezó a gestarse en Ludwig una inminente y terrible tragedia, sufriéndola en solitario, pero expresada en su música de principios del siglo XIX. Solo da a conocer sus desgracias a 2 de sus amigos por medio de hermosas cartas, como poemas de la más desgarradora tristeza. Primero dirige una carta a su amigo teólogo y violinista Carl Friedrich Amenda, quien fuese el maestro de música de los hijos de Constanze y Mozart. Un fragmento señala: «¿Cuántas veces desearía que estuvieses conmigo? Pues vuestro Beethoven vive una vida infeliz luchando con la naturaleza y su creador, maldiciendo con frecuencia a este último por haber entregado a las criaturas al accidente más insignificante que rompe y destruye a veces los capullos más hermosos. Habéis de saber que mi facultad más noble, mi oído, está muy deteriorado».
Recordemos que Ludwig le dedicó al maestro Amenda un cuarteto de Fa mayor opus 18, demostrando así el gran afecto que le profesaba. Posteriormente escribe 2 cartas a Franz Welger en junio de 1801. En la primera reza en algunos apartes: durante los 3 últimos años mi oído está debilitándose más y más. Mis oídos continúan zumbando y gimiendo de día y de noche. Debo confesar que llevo una vida miserable. Durante casi 2 años he dejado de asistir a mis obligaciones sociales porque no puedo decirle a la gente: estoy sordo. Si perteneciese a cualquier otra profesión, eso sería más fácil. Pero en mi profesión se trata de una situación terrible, tanto más por cuanto mis amigos, que no son pocos, ¿qué dirían? He maldecido con frecuencia mi existencia. Plutarco me ha enseñado resignación. Si es posible, desafiaré a mi destino, aunque habrá momentos en que seré el más infeliz de las criaturas de Dios. Todo esto lo sufría nuestro músico, aunado a su retraimiento y a su tristeza habitual. Después de intentar incontables tratamientos rústicos y dolorosos, supo que llegaría el momento que perdería totalmente su extraordinario oído. Para completar su desesperanzador cuadro, aunque Beethoven producía la música más hermosa del mundo, ello no fue suficiente para ciertas personas despiadadas e indolentes de su círculo, quienes lo criticaban y lo llamaban misógino, misántropo, de mal carácter o antisocial. En este año inicia una posible relación con Giulietta Guicardi, para quien compone su famosa sonata Quasi una fantasía y llamada mucho tiempo después Claro de Luna. Esta joven de 17 años era su discípula de piano, prima de la condesa Josephine y Therese von Braunfels, quien a su vez era ya alumna de Beethoven y de la que también se enamoraría. Escribe entonces a su amigo Franz Welger: este cambio lo ha producido una joven encantadora que me quiere y a la que quiero. Por fin he vuelto a tener después de 2 años algunos momentos dichosos y es la primera vez que siento que el matrimonio pudiera hacerme feliz. La pasión y el amor que entonces sentía Beethoven se vio empañada por la melancolía de saber que aquel amor no era posible, ya que ella pertenecía a la aristocracia y no le permitirían casarse con ella. Ella se casó más tarde con un hombre de su rango, un conde. Sin embargo, cuenta la historia que casi 20 años más tarde, Violeta le buscó para reconciliarse, pero ya era demasiado tarde. Llegada a Viena, escribe entonces Ludwig: Violeta me buscó llorando, pero yo la rechacé. Si hubiera consagrado mi fuerza vital a una vida semejante, ¿qué habría quedado para más nobles y elevados fines? En octubre de 1802, escribe Ludwig una famosa carta a sus hermanos, conocida como el Testamento de Heiligenstadt, ciudad donde fue escrito y a la que se desplazó por recomendación de los médicos, quienes le instaron a buscar un lugar tranquilo y silencioso para sus oídos. El comienzo del documento dice: hombres que me tomáis por huraño, insociable o misántropo, qué equivocados estáis. No conocéis la secreta causa de lo que me hace aparecer como tal. Desde la niñez, mi corazón y mi alma desbordaron tiernos sentimientos de buena voluntad. Y ahora estoy sordo. ¿Cómo hubiera sido posible declarar la flaqueza del sentido que debía ser en mí más perfecto que en los demás? Un sentido que antes poseía en el más alto grado de perfección, que pocos han alcanzado,
Me veo obligado a vivir solo, como el desterrado. Cuando me acerco a la gente, un intenso temor se apodera de mí porque me veo expuesto al peligro de que se descubra mi estado. ¡Qué humillación! Tales hechos me llevan a la más extrema desesperación y poco faltó para que pusiese fin a mi existencia por mi propia mano. Solo mi arte me ha detenido, porque me era imposible dejarle antes de haber creado todo aquello que sentía en mi interior. Es por esto por lo que vengo prolongando esta vida miserable. El testamento concluye pidiendo a sus hermanos: cuando muera, hagan público este documento para que el mundo pueda reconciliarse conmigo después de mi muerte. Sin duda, una imagen de Ludwig muy conmovedora que refleja su angustia y arduo deseo por poder escuchar su música es la representada en el film La Amada Inmortal, dirigida por Bernard Roth. Allí vemos una escena donde Beethoven se encuentra reclinado sobre el piano y su oído se pega angustiosamente a la caja de resonancia, en una lucha por capturar aunque fuese levemente el sonido de una nota sin conseguirlo. Dicha imagen logra tocar las fibras más profundas del alma y plasmar la angustia y desesperanza de Beethoven hasta el extremo de llevarlo a pensar en el suicidio. Él, el músico más apasionado del mundo, él, el más grande talento creador de todos los tiempos, fue sumiéndose en la tristeza, pues su capacidad auditiva estaba siendo destruida progresivamente. Al grave problema auditivo se sumó una dolencia gástrica que le ocasionaba terribles cólicos, y era tal la sensibilidad de su cuerpo al ambiente circundante que algunos de sus cólicos parecían atenuarse en habitaciones templadas y bien aireadas. Por esta razón, cambió constantemente de residencia. Sin embargo, la magnitud de la tragedia no logró debilitar la capacidad de Beethoven, quien seguiría creando sin pausa las más bellas piezas musicales. A Ludwig no le bastaba ser apreciado como músico, sino que quería hacerlo también como ser humano. Debido a los signos de altivez y orgullo que mostraba, sus protectores a veces debieron encubrir como regalos ayudas económicas que le prestaban. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, a menudo incluso, y a pesar de todo esto, Beethoven se negó a tocar para ellos y sus invitados, sobre todo si creía apreciar interés meramente superficial por la música. Ludwig en cierta ocasión se presentó en la reunión de la Singakademie de Berlín, un coral, los primeros 3 números de la misa de Fax en 16 partes y los 6 primeros del Salmo 119 fueron cantados para él. Después, él mismo se sentó al piano y ejecutó una improvisación sobre el tema de la fuga final. Esto hizo una profunda impresión en el auditorio que lo rodeó llorando. Él se demostró disgustado. No es eso lo que queremos los artistas. Lo que queremos es aplausos, dijo años más tarde. Beethoven sabía provocar en los oyentes tal efecto, pues había algo maravilloso en su expresión, al margen de la belleza y la originalidad de sus ideas y el modo exaltado en que las transmitía. A ello también se deben sus exigencias a la hora de tocar. Más adelante el músico impulsa decididamente una evolución musical y en 1803 crea la Sinfonía Heroica, dedicada a su ídolo Napoleón y presentada en concierto público al año siguiente. Además compone la sonata Kreutzer, el tercer concierto para piano y el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos. Este fue un año muy productivo y fue contratado como compositor por el Teatro de Viena. En la misma época le es obsequiado un piano por el fabricante Sebastian Erhard.
Para el año siguiente completa la tercera sinfonía y compone también la sonata Opus 53 dedicada a su amigo Waldstein y la sonata número 54. En 1805 presenta su única ópera Fidelio, por primera vez y sin éxito. Siguiendo el orden cronológico, la creatividad de Beethoven se halla en una incesante inspiración y compone más obras como la sonata para piano número 21 Waldstein, la sonata 23 La Apasionata, una de las más conocidas y de las más hermosas que pudieran ser creadas, el cuarteto para piano y orquesta, los tres cuartetos de cuerda opus 59 denominados Razumovsky, por el nombre del conde de origen ruso al que están dedicados, la cuarta sinfonía y el concierto para violín y orquesta, reconocida estas últimas como una de las más profundas y sublimes piezas musicales de su repertorio. En abril de 1805 finalmente estrena su tercera sinfonía conocida como La Heroica. Se dice que esta obra inaugura una nueva etapa en la historia de la música denominada romanticismo. Ludwig había dedicado esta sinfonía inicialmente a Napoleón Bonaparte, pues admiraba los ideales de libertad e igualdad de la Revolución Francesa y creía que el personaje representaba mejor que ningún otro gobernador esos ideales y que podía liderar el comienzo de un ilustrado y utópico nuevo mundo. Por supuesto, esto no sucedió así. Cuando Napoleón se proclamó emperador el 28 de mayo de 1804, Ludwig, igual que otros defensores de los principios revolucionarios, se sintió traicionado y decepcionado diciendo al enterarse de la noticia de la coronación de Napoleón: ahora solo va a obedecer a su ambición, elevarse más alto que los demás, convertirse en un tirano. Así que borró el nombre de Napoleón de su sinfonía. Algunos historiadores dicen que él arrancó literalmente la primera hoja de una copia de la obra donde se encontraba la dedicatoria y la arrojó al suelo. Finalmente se la dedicó a otro de sus mecenas, el príncipe Joseph Franz von Lobkowitz, y en la dedicatoria escribió: Sinfonía heroica compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Retomando por un instante la figura de Beethoven, físicamente era poco atractivo para las mujeres. Era de piel morena y tenía gran cabeza cubierta de mucho cabello negro, rebelde y ensortijado. Su cara contenía cicatrices de viruela, sus ojos vivaces y expresivos eran de color gris oscuro y su boca era pequeña. Su complexión era robusta y baja de estatura, aunque siendo joven era más delgado. Tenía la espalda ancha, el cuello corto y grueso, y sus manos eran fuertes y velludas, con dedos cortos y gruesos. En cuanto a su manera de vestir, era desaliñado, sin darle gran importancia a la apariencia, tanto así que una vez la policía pretendió llevárselo, pues pensaban que era un vagabundo y se negaron a creerle que era el gran músico Beethoven, el famoso maestro, y se lo llevaron a pasar la noche en la cárcel. Quizás se hallaba demasiado elevado para estar pendiente de superficialidades. Si era desordenado, torpe y descuidado, posiblemente se debía a que en su cabeza siempre estaba componiendo. Su música ocupaba casi todo su tiempo y sus pensamientos. Muchas veces se le veía en las calles de Viena cantando a buen volumen, haciendo anotaciones en sus acostumbradas libretas o llevando las manos entrelazadas en la espalda. Totalmente sumergido en el mundo de la composición, inspirado por la naturaleza, que era su gran pasión. Por tal motivo, algunos lo llamaban loco. Su vivienda era un caos, se podían encontrar tiradas por el piso toda clase de cosas, desde partituras, prendas de vestir, hasta un urinal a medio llenar. En la mesa habían tazas y platos desportillados con comida del día anterior
y vasijas con agua que se derramaba encima al estar muy cansado o tenía mucho calor. En su cotidianidad, Ludwig tenía algunos rituales muy especiales, como el de levantarse siempre muy temprano y prepararse el café del desayuno. Se dice que para cada taza contaba exactamente 60 granos de café, no sin antes examinarlos para comprobar su madurez y grado de torrefacción. En cuanto al trato personal, siendo muy educado, se enfurecía si era testigo de algún acto de mala educación. También respondía tajantemente, sabiéndose maestro, cuando alguien se burlaba o criticaba su música. Y si alguien hablaba o se distraía en el momento en que él estaba interpretando alguna pieza musical, dejaba de tocar y pedía a gritos al perturbador que saliera de la sala. Sin embargo, pese a su fama de mal carácter y mal geniado, era un hombre supremamente bondadoso, alegre, bromista, amable, humilde, cariñoso y noble, que sabía disculparse personalmente o en hermosas cartas cuando en esos ataques de ira ofendía a otras personas. Estas ya la conocían y era imposible no perdonarle. Para el año 1806 se casó su hermano Karl. Ludwig trabajaba en su ópera Fidelio, compone la cuarta sinfonía como habíamos mencionado antes, la cual presentó al público en 1807. Compone cuartetos y además viaja con el príncipe Linovsky. Su vida amorosa causó más dolor que alegría. En 1806 se enamora de Josephine Brunswick, esposa de un conde y madre de 4 hijos, quien le corresponde en su amor. Pero aún después de muerto su esposo, rechaza a Beethoven, pues él no pertenece a la realeza. Aunque Ludwig pensara que sí, como su abuelo, pues con su grandeza y fama estaban por encima de todos. Thérèse fue a vivir con su hermana para acompañarla en su viudez y en el cuidado de los niños, pero así como a Beethoven, quien por cierto se fue a vivir cerca de la residencia, se enamoró de las 2 hermanas. Ellas también se sentían atraídas por él, tanto que todo terminó en un gran disgusto entre las 2. Fue quizás para Thérèse la escritura de la famosa y controversial Carta a mi amada inmortal. En la época que va desde 1806 a 1812, Ludwig produjo varias grandes obras y fue precisamente cuando los dos, Thérèse y Ludwig, se acercaron más. Thérèse se identificaba mucho con él. La amistad entre ellos maduró y esta relación parecía que duraría para siempre. Él sabía que estaba correspondido en su amor, pues ella estaba dispuesta a casarse con él. Desobedeciendo el protocolo de la nobleza austríaca, donde un noble no se podía casar con un plebeyo, pues se arriesgaba a ser repudiada. Pero Ludwig, quien también creía ser llamado por su Dios para su alabanza y teniendo en claro que su arte redimiría a la humanidad en la tierra, nunca se casó, pues todas sus fuerzas, su alma y su corazón solo le pertenecían a la creación de música para lo cual había nacido, y a pesar de haber sido maltratado de niño, solo su ingenio impidió que aborreciese la música. Ludwig hace gala de todo su romanticismo, escribiendo una carta, convirtiéndola en uno de los documentos más bellos de todos los tiempos. Hay que aclarar que esta carta de destinatario desconocido fue encontrada en un cajón secreto después de la muerte de Ludwig, junto con el testamento de Heiligenstadt, escrito aproximadamente en 1802. Para tener una idea de la profundidad de Beethoven a la hora de amar, a continuación transcribo el final de la carta escrita probablemente en 1812. Aunque todavía me hallo en cama, mis pensamientos van hacia ti, a mi amada inmortal, unas veces alegremente, otras veces con tristeza, esperando para saber si nos oirá o no el destino. Yo solo puedo vivir plenamente contigo
o no vivir en absoluto. Estoy resuelto a apartarme de ti el tiempo necesario hasta que pueda volar a tus brazos y decir que realmente estoy en mi elemento, enviado con mi alma envuelta en ti a la tierra de los espíritus. Si desgraciadamente tiene que ser así, tú serás la más resuelta, puesto que conoces mi felicidad. Nadie puede poseer otra vez mi corazón. Nadie, nunca. Oh Dios, ¿por qué es necesario separarse de quien uno ama tanto? Y no obstante, mi vida en Viena es ahora una vida desdichada. Tu amor me hace al mismo tiempo el más feliz y el más infeliz de los hombres. Estate tranquila, tan solo contemplando con tranquilidad nuestras vidas alcanzaremos nuestra meta de vivir juntos. Estate tranquila, quiéreme hoy y ayer. Cuánto anhelo y cuántas lágrimas pensando en ti, mi vida, mi todo. Adiós, quiéreme siempre, no desconfíes jamás del fiel corazón de tu enamorado Ludwig. Eternamente tuyo, eternamente mía, eternamente nuestros. Beethoven estuvo enamorado varias veces de mujeres hermosas, jóvenes y pertenecientes a la realeza, pero nunca logró ni quiso consolidar ninguna relación. El 9 de abril de 1809 se declara la guerra contra Francia. El 10 de mayo el ejército francés rodea Viena y el 11 y el 12 del mismo mes Napoleón toma posesión de Viena nuevamente. Ludwig debe bajar al sótano en la casa de Karl, pues no tolera el ruido del constante bombardeo de los cañones. Los tambores y la marcha de los soldados le causan un dolor insoportable a sus deteriorados y enfermos oídos, debiendo envolver su cabeza en almohadones. El 14 de octubre de 1809 se firma la paz de Viena, abandonada ya por las tropas francesas, y en una situación más tranquila Beethoven terminó el concierto Emperador y se concentra en la sonata para piano número 26, Los adioses. Este año también trae consigo una vez más el amor con Teresa Malfatti, alumna suya, a quien se dice que le escribe especialmente su obra para Elisa o quizás para Teresa, pero al parecer estaba ilegible la dedicatoria de la partitura. Posteriormente se enamora de María Erdődy. En 1810 conoce a Bettina Brentano, que cuenta con 25 años, hermosa, apasionada, culta e inteligente mujer, amiga de Goethe, con la que sostiene alguna correspondencia y que propiciará 2 años más adelante el encuentro de Ludwig con el escritor. He aquí una de las cartas profundas escrita por Beethoven a Bettina, la cual al parecer entendía muy bien su música. El que ha comprendido mi música debe sentirse libre de todas las miserias en que los demás se debaten. Los artistas son de fuego, no lloran. La música es una revelación superior a todo saber y a toda filosofía. La actividad creadora del compositor se tornó intensa hasta 1812. Entre ellas, las famosas Quinta Sinfonía de construcción prodigiosa y de gran impacto entre los oyentes y la Sexta Sinfonía o pastoral, poética, sentimental y serena. La tercera sonata para violonchelo y piano, 2 tríos para piano, violín y violonchelo, opus 70, el 10º cuarteto de cuerdas, opus 74, y la fantasía para piano, coro y orquesta, en cuyo estreno Beethoven improvisa el gran solo inicial. En 1810 también escribe la música para la tragedia Egmont de Goethe, o poderosa obertura, y el cuarteto 11 llamado Serioso. En 1811 surge el monumental trío conocido como el Archiduque, dedicado a Rodolfo, alumno suyo, y en 1812 compone la Sinfonía Séptima, así como la 10ª sonata para violín y piano.
Sin embargo, Beethoven no se encontraba a gusto con su situación en Viena, especialmente en el aspecto económico. Así pues piensa seriamente la invitación de Jerónimo Bonaparte, nombrado rey por su hermano Napoleón, para ser maestro de capilla o compositor de la corte en Kassel y dejar Viena y radicarse en Holanda. Pero su amiga la condesa Ana María Erdődy gestionó con la ayuda de los más ricos admiradores de Beethoven que se quedara en Viena. El archiduque Rodolfo, el príncipe Lukowitz y el príncipe Kinsky, estos ofrecieron a Beethoven una pensión anual de 4.000 florines, permitiéndole de esta manera vivir tranquilo, sin problemas económicos en Viena, teniendo también la libertad de escribir lo que quisiera. Cabe resaltar que Ludwig fue el primer músico que no trabajó como sirviente, gremio al que pertenecían generalmente los músicos, y que recibió un sueldo por su trabajo, dejando este gran legado a músicos posteriores. A fines de julio de 1812 finalmente conoció a Wolfgang von Goethe, el mayor poeta alemán, encuentro organizado por Bettina Brentano. Ludwig lo había admirado, pero Goethe siempre había estado en contra de todo arte vanguardista como la música de Beethoven. Incluso el músico le envió algunas composiciones, pero Goethe no le hizo caso. Tuvieron que interceder los príncipes Kinsky y Linovsky para el encuentro que se dio finalmente en el balneario de Topliz. Los dos grandes maestros, Goethe escribe a su esposa: «Nunca he conocido a un artista tan poderosamente concentrado, tan enérgico, con tanta vida interior. Comprendo muy bien que su actitud sea extraña a los ojos del mundo». Se admiraron mutuamente, pero no pudieron comprenderse. El compositor juzgó al poeta como demasiado servil con la aristocracia, a quien saludaba con grandes reverencias, mientras Beethoven, por el contrario, esperaba con los brazos cruzados que ellos lo saludaran. El poeta opinó que Beethoven era un ser indomable. Ludwig continuó poniendo música a muchos de sus poemas y lo admiró hasta el final de sus días. A finales de 1812 flirtea con Amalia Sebald, cantante soprano alemana, nacida en Berlín, quien también conoció en el balneario de Topliz y quien en el lecho de muerte de Beethoven corta un mechón de su cabello y lo conservaría hasta su muerte. Aunque se dice también que una vez muerto el músico, le fueron cortados sus cabellos y vendidos entre sus más fervientes admiradores, y que quien realmente había cortado el mechón de su cabello había sido su cuñada Johanna. En noviembre de 1812 muere el príncipe Kinsky al caer de su caballo, y lamentablemente su esposa decide no pagar las obligaciones financieras que el príncipe había contraído con Beethoven. Asimismo, el príncipe Lukowitz, quien muere también 4 años más tarde, y el archiduque Rodolfo tuvieron grandes problemas económicos, agravando así la situación del compositor para mantener su independencia económica, hecho que lo sumió en gran depresión. El príncipe Sumovich retorna a Rusia trayendo al gran violinista Chupansin, líder del cuarteto que divulga las obras de Beethoven y que en cierta ocasión se queja con él por las dificultades que tenía al ejecutar la música, a lo que Ludwig contesta: ¿usted cree que yo pienso en sus miserables cuerdas cuando me habla el espíritu? También conoce al checo Johann Nepomuk Maesel, el inventor del metrónomo, y quien con anterioridad le había construido varios instrumentos para ayudarlo con sus dificultades auditivas: cornetas acústicas, un sistema de escucha conectado al piano, etc. Su trabajo con el metrónomo ayudó a la evolución de la música. Beethoven comenzó a hacer las anotaciones pertinentes de las marcas de metrónomo en sus partituras, de modo que éstas pudieran ser interpretadas tal cual como él lo había pensado. En 1813, Beethoven compuso la Victoria de Wellington, un trabajo escrito para el instrumento mecánico
construido por Maesel, el panarmónico. Esta pieza musical, junto a la séptima y octava sinfonía y la presentación por fin de su única ópera Fidelio, antes llamada Leonore, se convirtieron en un gran éxito frente al público. Un éxito también económicamente en su presentación en diferentes conciertos en 1814, mejorando así su estado financiero. Fue nombrado compositor nacional, por el cual le rinden homenajes, alcanzando gran fama y siendo presentado a los más altos dignatarios de varios países, aprovechando que el Congreso de Viena estaba reunido por la derrota de Napoleón y decidiendo el futuro de Europa. En 1815 compone el coro con acompañamiento orquestal Mar en Calma y Viaje Feliz, sobre versos de Goethe, y las dos últimas de sus 5 sonatas para violonchelo y piano, el Opus 102. Beethoven, como creador de la música más avanzada de todos los tiempos, se ha consolidado como el compositor más famoso y grande, especialmente en Alemania, Inglaterra, Francia, Rusia y América del Norte. Este mismo año, el 15 de noviembre de 1815, muere Caspar Karl, el hermano menor del compositor, quien se había casado con Johanna Reis en 1806. Ella era una hábil e inteligente mujer, pero con una reputación desastrosa, apodada por Beethoven la Reina de la Noche, alusiva a la ópera de Mozart La Flauta Mágica, por lo cual encontró la oposición de Ludwig a ese matrimonio. Además, en algunos encuentros había tenido altercados con ellos y había sido testigo de esta situación de violencia entre los esposos. Al morir Karl, deja también un hijo de 9 años con su mismo nombre, Karl. Su hermano había escrito que deseaba que la tutoría de esta fuera ejercida conjuntamente por su mujer y su hermano. Pero para Ludwig, la responsabilidad tenía que ser tomada muy en serio y se negó a compartir la crianza con una mujer cuya moral estaba en entredicho. Él pretendía alejar al niño de la mala influencia de su madre, iniciando una larga sucesión de juicios terminadas en 1820, es decir, 5 años después, lo cual originó en él grandes sufrimientos, conflictos y numerosas preocupaciones. Obtuvo la tutela en 1816 tras una batalla judicial y la madre, no contenta con esta decisión, apeló, con lo cual el niño se vio perjudicado al estar en medio de estos procesos desagradables donde se peleaban por su custodia. Beethoven esperaba que el niño heredara su genio con la música, su fortuna y que fuese como el hijo que nunca tuvo. Contrató a su antiguo maestro Czerny para que le diera clases de piano a Karl, pero este no encontró cualidades de músico ni interés alguno por parte del niño, cosa que decepcionó a Ludwig. Igualmente debemos recordar que el niño había sido criado en un hogar humilde, disfuncional, donde primaban las peleas y agresiones entre los padres sin acceso al arte. Así que su tío lo inscribió en una escuela privada, el Instituto Gianastasio del Río. Valga mencionar que una de las hijas del fundador del instituto se enamoró perdidamente de Beethoven, pero este solo estaba obsesionado con Karl, así que no le prestó atención a la joven. Para los primeros tiempos, Beethoven arregló que la madre tuviese entrevistas periódicas con su hijo y con otra persona de acompañante, pero posteriormente se enteró que el niño se encontraba con su madre a escondidas y se sintió traicionado. Esto llevó a Johanna en 1818 a solicitar nuevamente la custodia de su hijo, aprovechando también que Beethoven se encontraba enfermo, débil, angustiado e incapaz de asumir la paternidad. Sin embargo, este solicitó ayuda a su amiga Nanette Streicher, hija del fabricante de pianos Augsburgo, Johann Andreas Stein. Ella era pianista y compositora que junto con su marido había continuado con dicho negocio e inmediatamente se apersonó de la casa y todos los asuntos financieros de Ludwig. Pero ante los rumores de un posible amorío entre los dos, aparentemente difundido por Johanna, esta se marchó en el verano del mismo año
así que Beethoven retiró al niño del instituto y se dedicó a su cuidado y educación. Las relaciones entre ellos eran ambivalentes, unas veces disfrutaban en familia y otras tenían grandes discusiones, algunas veces por dinero que posiblemente el joven le sustraía a su tío y otras por la vida disoluta del adolescente. Nuevamente Johanna solicitó le fuese entregada a la custodia de Karl en septiembre de 1818 y en ese largo proceso la madre y su cuñado se destrozaron mutuamente. El tribunal rechazó la demanda de Johanna y por tal motivo el joven escapó de la casa y fue a buscar a su madre. La policía lo llevó nuevamente al instituto. Johanna expuso la sordera del tío, su excentricidad, su vida desordenada, los malos tratos y los impedimentos por parte de Ludwig de ver a su hijo. Este a su vez manifestó no querer vivir con su tío por temor al maltrato. Beethoven expuso su deseo de ingresar al niño a la Theresianum, una escuela reservada para la nobleza, hecho el que redundó en detrimento de Ludwig al comprobarse que él era solo un músico famoso y no pertenecía a la nobleza, lo cual fue humillante e indignante para él. De manera que la tutela se reenvió al tribunal civil que se encarga de casos extraordinarios. Beethoven, que se sentía ser un músico más noble, se vio con desagrado al mismo nivel de los plebeyos. Posiblemente este fuese una de las razones por la cual la tutela al final fue quitada a él y concedida a Johanna en el año de 1819. El niño fue internado en una escuela donde permaneció por 4 años. Aún así, Beethoven no se resignó. Quiso secuestrar a Karl, pero renunció y redactó una memoria de 48 páginas donde destilaba todo su odio y sus paranoias. Se expuso como un ser incomprendido, tratado de forma injusta, así que hizo gala de todas sus influencias, especialmente las del archiduque Rodolfo, y de esta manera ganó la apelación que hizo. En marzo de 1820, Johanna quedó embarazada. Al parecer, su compañero tiene una mala relación con Karl y en 1826 intenta suicidarse disparándose a la cabeza, aunque solo se hirió superficialmente, y considerando que el intento de suicidio era un delito, en 1827 ingresa al ejército y así se libera de la cárcel. Esto permite una tregua, dando la oportunidad a Beethoven de reconciliarse con su sobrino y quedar en buenos términos. Además, así logró por fin ocuparse de sus asuntos musicales en la creación y en los conciertos. En 1816 y 1817, la mayoría de sus obras eran tocadas en toda Europa y su fama se encontraba en todo su esplendor. A partir de 1818, Beethoven se hallaba totalmente sordo. Ninguno de los aparatos construidos para él funcionaban. Su oído estaba destruido, ni siquiera un doble pabellón que aumentaba el sonido y se adaptaba al piano, construido por el esposo de su amiga Nanette, logró que pudiera escuchar el instrumento. Así que para comunicarse con el mundo exterior, el músico recurrió a los famosos cuadernos de conversación, donde todas las personas le anotaban preguntas, respuestas y acontecimientos. Ya no podía dirigir orquesta ni presentarse como solista de piano, hecho comprobado en el ensayo general de su ópera Fidelio. No le fue posible dirigirla en 1822. Estos cuadernos llegaron a ser más de 400. Schindler los recuperó una vez fallecido Beethoven y los vendió por una pensión vitalicia al rey de Prusia, al parecer no sin antes haberlos manipulado a su antojo. En 1819, Beethoven le propone al archiduque Rodolfo, hermano del emperador, alumno suyo y su más grande benefactor, crear una misa para su ceremonia de entronización que sería en 1820. Sin embargo, la obra fue terminada en 1823. La famosa Misa Solemnis es una de las obras más importantes de su género, a la cual le dedicó estudios de libros sobre liturgia y música sacra antigua,
Así creó la obra más bella, no tanto religiosa, sino dedicada a la trascendencia de la humanidad. Sin embargo, su trabajo de composición no concedía tregua. Su abstracción al mundanal ruido le permitió crear las obras más profundas, bellas y desconcertantes de todos los tiempos. Cuartetos de cuerda, música de cámara, sonatas para piano, surgieron bajo la influencia, el estudio concienzudo de las obras de Johann Sebastian Bach. En medio de estos cambios sustanciales y complejos, debemos mencionar sus grandes y poco reconocidas obras, como es el caso de una sonata escrita para la posteridad, una vez el pianoforte lograra su mejor desarrollo como instrumento. Valga mencionar que esto muestra su interés por la invención de los instrumentos y la visión que tenía para la música en un futuro. Asimismo, creó la sonata número 29, opus 106, 109, 110 y el opus 111, una de las más complejas por su construcción y para su ejecución, cumbre de las obras pianísticas. Todo esto sucedía en 1818. La sonata 106, o Hammerklavier, de la cual él mismo menciona que esta es una sonata que les dará mucho trabajo a los pianistas que la toquen dentro de 50 años. Se tuvo que esperar hasta 1836 para que Franz Liszt la estrenara en París. Finalmente se encontraba terminando su hermoso ciclo de canciones a la amada lejana y escribió el primer esbozo de un tema de la novena sinfonía. Mientras tanto, Rossini triunfaba en Viena en 1822, donde conoció a Beethoven, al igual que el gran músico Liszt, quien años más tarde transcribió todas las sinfonías de Beethoven para piano y fue un gran intérprete de su obra. La novena sinfonía estaba prácticamente terminada en 1823, el mismo año que la Misa Solemnis para el archiduque y cardenal, y ambas se estrenaron el 7 de mayo del año siguiente. La novena sinfonía era la síntesis de su universo musical, ofrecida a toda la humanidad, con la Oda a la Alegría de Schiller en el coro final. De música compleja y apoteósica, es la más representativa y conocida obra de Beethoven, himno de pueblos que anhela un abrazo fraternal entre toda la humanidad, haciéndola una sola. Fue un éxito rotundo, los presentes ya de pie estallaron en aplausos. Ludwig, de espalda al público, no escuchaba absolutamente nada. Solamente cuando uno de las cantantes del coro, Caroline Unger, lo tomó de los hombros y le dio vuelta, se emocionó grandemente al sentir y ver la conmoción del público y la agitación. Solo atinó felizmente a inclinarse ante ellos. Por otro lado, el músico no veía en el horizonte una ganancia financiera significativa que apuntalara los supuestos problemas financieros que decía tener, aunque se sabe que contaba con algunos ahorros que para él eran sagrados, pues era la herencia para su sobrino. En medio de preocupaciones y enfermedades, aunque alcanzando una gran serenidad personal, compone así los más bellos y espirituales cuartetos y comienza a escribir la 10ª sinfonía. A fines de 1826, Beethoven se resfría seriamente volviendo de la propiedad de su otro hermano Johann, donde había pasado el verano y con el cual había peleado otra vez. Estaba muy enfermo, tenía ictericia, afecciones hepáticas y un inicio de cirrosis, males conjuntos que lo llevarían a la tumba. Así que, tras realizar los trámites legales pertenecientes a la herencia de Karl, Beethoven pidió a Johann un medio de transporte para su regreso a Viena. Este le facilitó una cabriola descapotable que en medio de la tormenta que se desató no le sirvió de mucho, pues al llegar a sus aposentos se encontraba totalmente empapado. Ello lo llevó al resfrío ya mencionado, el cual desencadenó más tarde en una pulmonía que por cierto no fue tratada de la mejor manera. Se le declaró además una cirrosis hepática y posteriormente la hidropesía. El doctor Baruch practicó 4 operaciones gástricas que resultaron inútiles. Por esta razón, Beethoven recurrió a su amigo el doctor Malfatti, del cual solo consiguió una mejoría transitoria que lo mantenía en un sopor y sudoración permanente. Finalmente, el 16 de marzo de 1827,
una junta de médicos comunicó a Ludwig van Beethoven su próxima e inevitable muerte. Le fueron aplicados los santos óleos y el gran músico fallece rodeado de sus amigos el 26 de marzo de 1827, en medio de una tormenta. Se dice que al caer una chispa eléctrica cerca de su casa, Beethoven levantó sus brazos como entregando su alma a Dios en el que tanto creía y se había homenajeado toda su vida, y agradeciéndole por haber sido elegido para tan magnífica obra, recayó en su cama ya sin vida, poco después de las 5 de la tarde. Algunas fuentes indican que el día 23, entre estertores de muerte, Ludwig había pronunciado: «Aplaudid, amigos, la comedia ha terminado». El funeral fue celebrado en la iglesia de Santa Trinidad. 30.000 personas aproximadamente concurrieron a sus exequias realizadas el 29 de marzo. Franz Schubert, gran admirador del compositor, fue uno de los que cargaron el féretro con otros músicos. Schubert murió el año siguiente y había pedido ser enterrado al lado de Beethoven, así se hizo. El actor Heinrich Anschutz leyó la oración fúnebre que fue escrita por el poeta Franz Grillparzer a las puertas del cementerio de Barling, actualmente Schubert Park, que dice: «Los que vengan detrás de él no llegarán más allá, porque su talento precursor se detuvo precisamente donde el arte y aún el pensamiento hacen alto». Respecto a la pieza musical que se tocó en su funeral, existen varias versiones. Algunas señalan que se interpretó el hermoso Requiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Otros aducen que durante el traslado del féretro muchos de los presentes entonaron en su memoria la solemne coral de Bernard Weber. Otra versión cuenta que el coro acompañado de trombones cantó el bello Miserere W00130 del mismo Ludwig van Beethoven. Lo dejo a continuación, escúchenlo, solo dura 1 minuto 30 segundos. Su letra dice repetidas veces: «Recuérdame, pienso en ti, hay el dolor de la separación, o endulza mi esperanza».